definición, por manifestación y por testimonio. Dios es bueno. Pasamos por diferentes situaciones difíciles, pero esta es la gran, lo gran, ¿cómo lo podemos llamar? La gran complejidad filosófica para entender que aún en las situaciones difíciles que pasamos, Dios es bueno. Y Dios sigue siendo bueno. Y es la gran conflicto de entender de que la Biblia le llama de esta manera y hay cantos que lo explican de esta manera, dicen paz en medio de la tormenta. La bendición de Dios no es necesariamente lo que yo quiero. Parte de la bendición de Dios es que en la tormenta es su paz, es su presencia. De hecho, la única bendición verdaderamente que podemos definir como en todos los sentidos bendición de Dios es su presencia en nuestras vidas. Y todo lo que implica eso. Bien, pues damos gracias a Dios. Pues vamos a continuar con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Malaquías, capítulo 4. Algunos avisaron que no iban a estar hoy porque les tocaba hoy su segundo dosis de vacuna. Y ahí están haciendo fila ahorita. Dijo, si podemos, ahí les caemos saliendo ahí de la vacuna. No va a estar como los memes esos que han salido de que se ponen la vacuna y a la media hora andan ahí por el techo y corre brincando. Yo me puse la primera y no pasó eso, ¿verdad? Como si nada. De hecho, el martes me toca mi segunda vacuna. Le decía un amigo, es que yo me puse la vacuna, estaba hablando con él ahí en Monterrey, le digo, es que yo me puse la vacuna, y dice, ¿cuál? ¿La del moquillo? ¿Cuál? Le digo, no, la del coronavirus. Dijo, es que acá todavía no llega, todavía no nos alcanza a nuestra edad. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Malaquías 4, del 1 al 2. Y dice la palabra, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hasta ahí está diciendo de un juicio que viene sobre las naciones. Y está diciendo, va a venir tan fuerte este juicio que dice que como un horno ardiente sobre los soberbios y los que hacen maldad, será como estopa en un horno ardiente. Yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero los que venimos de la industria, de la rama entre la construcción y transporte o maquinaria, cuando andas transportando maquinaria, etcétera, y que en una carretera por alguna razón en aquellos tiempos, se tenía que quedar un camión parado ahí que venía con maquinaria o lo que sea, una máquina que está estorbando por alguna razón ahí en una calle. En la noche tendrías que poner un bote con estopa y con diésel y prenderlo, y ese era el reflector. Ahorita en todos los carros vienen un triangulito que son los reflejantes y los pones, pero en aquellos entonces el reflejante era traer un botecito, no sé, de pintura vacío y ahí poner, porque tiene que ser de metal, ¿no? Poner estopa y algo de diésel. Y el que no traía diésel y se le ocurría ponerle gasolina, pues así en un ratito se acababa la estopa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? La estopa, para el que no sabe qué es estopa es como puros hilos de tela y puros hilos así hechos bola y nudo y todo eso, y eso se usa para limpiar, sobre todo como es muy barato y es de desecho, se usa para limpiar aceites y en los fierros viejos y todo eso. Y entonces dice, viene un juicio que para esa gente va a ser como estopa en horno ardiente, o sea que así van a ser fulminados.
Y luego todavía va más allá y dice, no les va a quedar ni rama ni raíz. ¿A alguien le ha tocado que han desmontado algo en su jardín, en su casa? Dicen, ya quedó, se ve bien bonito y todo eso, y al ratito vuelve a salir la hierba mala. Es porque todavía se quedó una raíz ahí abajo. Se quedaron las raíces ahí abajo y tarde que temprano vuelve a salir. Dice, pero en este juicio no va a quedar nada, ni raíz. Ni raíz. De hecho, cuando en los ranchos tienen que desmontar para quitar el monte y poner un sembradío, una de las máquinas que pasa ahí, un bulldozer, en la parte de atrás trae un aditamento que se llama el root cutter. Como dicen en el rancho, el rucote. El root cutter es en inglés. ¿Por qué se viene desde sacando las raíces y todo? Entonces este juicio no va a quedar ni raíz ni rama, absolutamente nada. Versículo 2. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces está el Señor dando una revelación y dice, viene un juicio tan duro que no va a quedar ni raíz ni rama. Como fuego van a ser consumidos. Dice, pero ustedes es distinto. Y no nos debe sorprender esta actitud de parte de Dios. Desde la época del Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, desde ahí el Señor manifiesta y dice, cuando empiezan las plagas, por ejemplo, empiezan las primeras plagas y era parejo para los egipcios y los israelitas, pero después de cierta plaga en adelante ya no era más que para los egipcios. Los israelitas ya no pasaban por eso. No nos sorprende este tipo de distinciones, por ejemplo, cuando está embarazada Raquel, la esposa de Jacob, cuando está embarazada Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob, dice que está embarazada de gemelos. ¿De quién? Esaú y Jacob. Está embarazada. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos que dice, y Dios dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces Dios hace distinción y aquí nos está marcando una vez más de esa distinción que hace. Y dice, viene un juicio tremendo, los soberbios y los que hacen maldad. Un juicio tremendo. Dice, pero ustedes que temen mi nombre, va a ser distinto. El día que pase eso, a unos les va a pasar esto, pero a otros les va a pasar distinto. A los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces ese es el título del mensaje, nacerá el sol de justicia. Y muchos de nosotros ahorita tal vez estamos como el pueblo de Israel cuando estaba pasando por las plagas. Y estamos en la etapa en que es parejo a todos. A todos es parejo, a todos nos están cayendo las plagas, a todos. Del coronavirus, de la pandemia, de la economía, de la política, de todo. A todos nos está pasando eso. Pero está diciendo la palabra, y esa es la promesa para nosotros. Dice, pero a los que temen mi nombre, y empieza a decir varias cosas. El primero, nacerá el sol de justicia. Y lo dice, en sus alas traerá salvación, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Viene ese cuidado especial, esa liberación especial, esa salvación especial que no viene de mi esfuerzo personal, que viene de arriba. Con esto la palabra ni nosotros estamos diciendo que dejemos el esfuerzo personal. En otras ocasiones la palabra nos habla del esfuerzo personal, que es muy necesario el esfuerzo personal, que la palabra nos dice, ve, levántate y esfuérzate. No te quedes ahí sentado. Entonces habla de un esfuerzo personal siempre,
de siempre dar el mejor esfuerzo, de siempre dar la mejor lucha, de siempre estar trabajando, de no decir, no hombre, Dios sabrá, tú cálmate y tú no hagas nada. Eso no enseña la Biblia. Sí enseña cálmate, sí enseña Dios va a hacer, pero dice, tú ponte a jalar. Tú ponte a darle, tú búscale. Búscale, si tienes que arreglar cosas en tu matrimonio, búscale. Dios va a hacer, pero tú búscale. No, la enseñanza bíblica no es que tú lo vas a hacer. La enseñanza bíblica es que Dios lo va a hacer. Pero tampoco la enseñanza bíblica es tú no hagas nada. La enseñanza bíblica es tú también hazle. Está lleno de instrucciones, de principios, de reglas, de consejos, lleno de la palabra que debemos de hacer. Como padre, como madre, como hijos, como trabajador, como patrón, como ciudadano, como todo, como en las cuestiones civiles, en las cuestiones morales, en las cuestiones de salud. Está diciendo, no, es que Dios, tú no te preocupes, Dios va a hacer todo. Sí, Dios va a hacer, pero tú ponte el tapabocas. Tú no andes, como decían los viejitos, la gripa entra por los pies, cuando andas descalzo pisando el suelo frío. Dice, la gripe entra por los pies y por la pelona, entonces ya andamos poniéndonos una gorrita en la mollera. En la noche cuando a mi esposa le da calor y que prende el abanico, yo agarro la cobija y me la pongo así hasta acá, hasta arriba, ¿verdad? Porque por ahí entran las gripas, dicen los de rancho. Entonces sí tenemos que hacer, si no es que Dios va a hacer todo, Dios hace lo que Él dice que hace. Y nos dice, yo soy tu liberador, yo soy tu salvación, yo voy a pelear por ti, pero me dice, tú quédate sin hacer nada. Entonces, aclarando eso. Entonces dice que nacerá el sol de justicia para los que tememos su nombre. Entonces son tiempos difíciles, son tiempos que estamos batallando, pero la palabra nos dice, hay una distinción. Los que temen mi nombre, a ellos es distinto. A ellos les nacerá el sol de justicia. Vamos a buscar un pasaje que está en Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31. Lucas 12 del 29 al 31. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver es, lo primero, en esos tiempos que está habiendo dificultades, es buscar a Dios. Buscar a Dios, de hecho en todo tiempo, pero especialmente en esos tiempos es buscar a Dios, es lo más importante. Quiera Dios que nos dé su Espíritu Santo esa revelación, que buscar a Dios es lo más importante en tu vida y en mi vida. Lo más importante en mi vida no son mis hijas. Lo más importante en mi vida es buscar a Dios. Las quiero mucho y por ellas me mato con quien sea, pero no es lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida es buscar a Dios. Es estar en su presencia. Porque cuando yo, mencionando, lo voy a decir así porque mencioné de mis hijas, pero cuando yo como papá, lo primero es estar en su presencia, cuando regreso a estar con ellas, vengo diferente. Es como cuando Moisés, cuando estuvo delante de la presencia del Señor, cuando regresó, era el mismo Moisés, nomás que era diferente. Dice que resplandecía su persona. Es diferente. Como también ellas se dan cuenta, mi esposa se dan cuenta cuando yo estoy me empiezo a juntar con mi ex raza con la que me juntaba. Cuando vamos a Monterrey y la raza ahí de los que nos graduamos o amigos de la cuadra de aquellos entonces, vamos a hacer una carnita asada. De hecho vi un meme, se los voy a decir nomás porque está muy bueno. Un meme que decía, Reynosa es el único lugar donde dice, vamos a hacer una carnita asada y hay puro pollo. Bueno, para el que entendió, entendió. Bueno, se cierra el paréntesis. Y entonces me estoy juntando con ellos y de repente regreso y se ve que vienes embarrado de ellos.
Las ideas cambian, las visiones cambian, la manera de pensar, la manera de juguetear, todo se cambia. Entonces, lo más importante es buscar a Dios. En una situación difícil, en una situación de escasez, como muchos de nosotros estamos, una situación de escasez, de necesidad. Y llámale no solamente escasez económica, escasez de amor, escasez de amigos, escasez de muchas cosas. Cada vez hay escasez de más cosas. Y le damos tanta importancia. Por ejemplo, hay gente que dice con sus mascotas, con un perro, y dicen, el perro es como de la familia y la razón por que lo compré es porque necesito que alguien me quiera. Cuando llego yo a la casa, acabamos de tener una perrita, y cuando llego yo a la casa hace unas fiestas y brinca y todo, y brinca y brinca y brinca. La tenemos que poner arriba de su pañalito donde está, porque se hace del baño nomás de la emoción siempre. Entonces la tenemos que poner ahí en el pañal y les digo, ya llegué, pónganle en el pañal. Y total, ya entro y bien feliz y brinque, y le digo, ojalá así me recibieran de felices cuando llego a la casa. Y todos estamos tan necesitados y con tanta escasez, ¿no? Escasez de cariño, escasez de afecto, de mis amigos, de esto, de tantas y tantas cosas. Bueno, lo más importante es buscar a Dios. Dice ahí en Lucas 12, del 29 al 31. Dice, vosotros pues no se preocupen por lo que han de comer, ni lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay dos cosas importantes que vamos a resaltar para el día de hoy. Primero, no te preocupes, y vuelvo a decir, no dice no trabajes, no dice no le eches ganas, dice no te preocupes. Porque hay gente que dice que no te afanes, entonces ya no voy a jalar. No, papacito, eso no dice. Dice no te afanes, no que no trabajes, no que no te esfuerces, dice no te preocupes. Es punto número uno. Punto número dos, que es el más importante, dice, Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe de qué tienes necesidad. Y entonces por eso concluye, entonces busca a Dios y su justicia. Y todo eso que necesitas, que tu Padre sabe y que no te preocupas por eso ahora, Él te las va a dar por añadidura. Vamos a ver si me ayudan, muchachos, a poner en la Nueva Traducción Viviente este mismo pasaje, Lucas 12, del 29 al 31. Lucas 12, del 29 al 31. Dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Y ahí resalta la palabra dominan. Dominan el pensamiento. Está dominado. Alguien que está dominado es como en la lucha, como en las por ejemplo ahora en los del MMA, y todos esos de ¿cómo se llama el otro? Ya ni me acuerdo. Pero cuando están luchando y que se tiran hasta de patadas y de todo, que todo se vale ahí, llega un momento en que cuando lo someten y le agarran el brazo o el cuello, todo eso ya nomás golpea y se me rindo, y son sometidos. Entonces está diciendo, esas cosas someten los pensamientos. Entonces cualquier cosa te dicen, es que tu mamá cumplió años, sí, pero no sé qué vamos a hacer. Es que, no sé, a tu hermano le dieron un buen contrato de trabajo, sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Todo está dominado. Tu hijo se va a casar, tu hija se va a casar, sí, pero ¿qué voy a hacer? Todo los tienes dominados.
todos los pensamientos están dominados por eso. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Qué cosas son las que dominan? Lo que dice en el anterior, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué va a pasar mañana, cómo lo voy a hacer, etcétera. Todo eso domina el pensamiento. No dice, no hombre, no estás pasando nada, no te creas. No dice, no hombre, otros sí están bien amolados, tú no. Eso no está diciendo. Cada quien en su nivel y en su necesidad estamos pasando situaciones difíciles. Aquí no, la manera en que Dios nos otorga esa paz y esa tranquilidad no es porque nos comparamos, bueno, sí, ya me voy a tranquilizar, no estoy tan amolado como otro. Esa no es la manera que Dios usa. Nosotros en el mundo usamos esa manera, pero Dios no. Dios lo que dice, su manera es, busca el reino de Dios. Dice, y estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, buscar a Dios es lo más importante. Dice, por encima de todo, búsquenlo a Él y Él les dará todo lo que necesiten. Vamos a buscar otro pasaje que está en Jeremías 17, versículos 14 al 17. Y está el profeta Jeremías y nomás un poco de antecedente. Este es un profeta que Dios lo escoge. De hecho, su palabra dice, desde antes que nacieras, te santifiqué y te aparté como profeta a las naciones. Y empieza a decir muchas cosas el Señor ahí acerca de Jeremías. Y una de las cosas que lo llama el profeta Jeremías es a dar una palabra dura, pero no nada más al pueblo, sino al pueblo y al rey. Entonces ir delante del rey es como ir, y tratemos toda proporción guardada, de como si fuéramos a ir con el presidente de aquí de Estados Unidos, el presidente de México, y le empezamos a decir sus verdades en su cara y delante de los demás. Pues no es una posición que muchos quisiéramos, y le esperan cosas muy, muy duras. Entonces, de hecho, eso fue lo que le pasó a Jeremías. Y empieza a decir lo que Dios le dice y se enojan, se ofenden y le empieza a ir mal, lo meten a la cárcel y empieza a sufrir mucho por eso. Entonces dice, cuando el Jeremías ya está pasando por eso, hace esta oración y dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, porque parte de la palabra es, por lo que tú estás haciendo viene un juicio del Señor. Y entonces empieza a pasar el tiempo y dicen, pues ya pasó el tiempo, ¿y qué? ¿Dónde está la palabra que dijiste? 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo. Está diciendo Jeremías, yo, Señor, no he ido contigo para decir, mira cómo me están tratando, ahora fulmínalo, Señor. Como los apóstoles, ¿verdad? Cuando estaban ahí y que dicen, oye, Señor, ¿quieres que oremos y que mandemos fuego del cielo para que destruyan a toda esta gente? Y dice, espérate, pues, ¿de dónde sacas esas ideas? Digo, no lo dice así, ¿verdad? Pero es la idea. Dice el 16, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad. Tú lo sabes, y esto es lo más importante. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú. ¿Dónde o cuándo? En el día malo. 2 puntos a resaltar aquí. Primero, lo que salió de mi boca al final del 16 fue en tu presencia. En su presencia. Ahí lo que se dice, yo no he ido delante de ti pidiendo que los castigues ni que hagas esto con ellos. Dice, lo que salió de mi boca fue en tu presencia. El punto es poder identificar a qué se refiere el profeta Jeremías cuando dice en tu presencia.
¿Qué nos imaginamos que es eso en su presencia? Dice, todo lo que dije, lo dije en tu presencia. Pues está diciendo, yo no fui contigo a decir, castígalo Señor, mira lo que me están haciendo. Ni a incitarte a decir, uy Señor, otro Dios ya los hubiera castigado. Ni a incitarte ni nada. Dice, pero lo que dije lo dije en tu presencia. ¿A qué se referirá Jeremías? ¿Qué creemos que se refiere cuando dice lo dije en tu presencia? ¿Alguien? Podemos decir, ¿es que fue la iglesia o fue el templo? Pues no, en teoría estaba él en la cárcel. Entonces, ¿a qué se refiere en su presencia? Mandó traer al sacerdote que con los vestimenta sagrada, con el pectoral o con alguna cosa, o dijo, tráeme la estatua de alguien y pongo unas veladoras, o ¿a qué se refiere que fue en su presencia? Puede ser como actitud, o lo que estaba haciendo puede ser en su oración, puede ser en la alabanza, de rodillas, etcétera, etcétera. Pero está hablando, el punto que quiero resaltar es que él tiene conciencia de que al punto donde llegó era la presencia misma del Señor. Ahí llegó a ese lugar. Ahí llegó a ese lugar. Y en ese lugar, vamos a estar viendo, es lo más importante que tenemos que buscar en ese lugar. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar? Porque la Biblia habla de que en ese lugar, su presencia, habla que en su presencia hay paz, que en su presencia hay gozo, que en su presencia hay amor, que en su presencia hay provisión, que en su presencia, ¿qué más? Alguien que me ayude, hay sanidad, que en su presencia hay fortaleza. Es el lugar de su presencia. Entonces estamos viendo y está diciendo con el versículo que empezamos. Viene un juicio tan duro que va a ser como lumbre con estopa, no va a quedar nada. Y dice, y no va a quedar ni rama ni raíz. Pero a los que me temen, a esos les nacerá el sol de justicia, vendrá su salvación. Y luego vimos el pasaje donde dice que estas cosas no dominen tu pensamiento. Tú busca el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Y aquí está diciendo Jeremías, lo que salió de mi boca fue en tu presencia. Entonces, ¿cuál es la manera de Dios para estar en ese lugar de su presencia? Pues es a través de su Hijo Jesús. Es a través de su Hijo Jesús. Si nosotros queremos llegar a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de estar de rodillas, a través del ayuno, a través de todas las cosas, de las metodologías y de los métodos que la Biblia nos enseña, porque ahí están escritos en la palabra. Y lo queremos hacer, pero ahí no está el Señor Jesús. No funciona. No nos lleva al lugar de su presencia. Lo hemos explicado muchas veces, una vez más, no pasa nada. En el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo está hablando acerca de los practicantes de todos esos rituales. De que lávate las manos cuando entres al templo, o cuando vayas a comer, de no comer carne de puerco, y de no hacer esto, y de así hacer lo otro, y de todas las prácticas y de las ceremonias y de las fiestas. Hey, ¿cómo que no vas a participar de la Pascua? Estaba dirigiendo a los judíos, ¿no? ¿Cómo que no vas a participar de la fiesta de las cosechas del Pentecostés? Tienes que venir y tienes que hacerlo y que es importante y todas esas cosas. Entonces dice el apóstol Pablo, dice todas esas cosas, todo eso que viene ahí atrás, dice es la sombra de lo que había que venir, la sombra de lo que había de venir. Es una sombra nada más. Y luego sigue diciendo y dice, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces todo eso que vemos del Antiguo Testamento, de maneras de cómo llegar a Dios y de cómo hacer y de las ceremonias y de esto y de todo lo que tenían que hacer,
Dice, es nada más la sombra. Lo explica el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, diciendo, es una sombra, no es el cuerpo, es la sombra. Tú lo que necesitas es ver el cuerpo, conocer el cuerpo que produce la sombra. Si no sabes qué cuerpo está produciendo la sombra y solamente viendo la sombra quieres interpretar lo que quiere decir la sombra, te vas a equivocar. Y lo hemos explicado muchas veces. Así con estas luces, si yo levanto mis manos, atrás de mí, bueno, aquí hay mucha luz, pero atrás de mí, déjenme hacerlo aquí. Aquí, no, pues tampoco hay mucha luz. Se ve una sombra. Si está una luz y atrás se ve una sombra. Y si tú no me estás viendo a mí, nomás estás viendo la sombra, puedes interpretar ciertas cosas. Pero todo depende, si estoy de lado, dices, no, pues sí está panzón. Pero si estoy de frente a la luz, dices tú, no, pues no sé. Y si la pongo de arriba, la luz dice, está chaparrito. Si la pongo de abajo, dice, está muy grandote, etcétera, etcétera. Entonces, viendo la pura sombra, no podemos interpretar quién es. Entonces el apóstol Pablo dice, todas esas cosas es la sombra. Dice, pero el cuerpo que produce la sombra es Cristo. Entonces, todo lo que dice el Antiguo Testamento de llegar a su presencia es la sombra. El cuerpo que produce la sombra es Jesús. Jesús es el cuerpo. Entonces, todo lo que tú y yo interpretamos del Antiguo Testamento tiene que interpretarse correctamente a través del cuerpo que produce la sombra, que es Jesús. Entonces vamos a ver qué dice Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Y esto es muy importante porque estamos viendo que está diciendo, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. A los que no, dice, no les va a quedar ni raíz ni rama. Les va a quedar, no va a quedar nada. El fuego va a consumir todo. Pero a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y vendrá su salvación. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, quiere decir que sigue la misma idea, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de comentarlo, si me ayudan muchachos, vamos a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12, del 1 al 2. Si vemos ese por tanto, viene hablando del capítulo 11. Y el capítulo 11 habla de lo que conocemos como los héroes de la fe. Dice, por la fe Abraham esto, por la fe Sara esto, por la fe aquello, por la fe sufrieron esto, por la fe. Y está hablando por la fe. Entonces el capítulo 12 dice, teniendo tantos testigos de la fe, de estos hombres que acabo de hablar en el capítulo 11, miren lo que hicieron con la fe. Entonces dice el 1, por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La carrera que ¿quién? Que Dios. Me gustó leerle aquí porque en la versión anterior, en la Reina Valera, dice nada más, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente nos aclara un poco más y nos dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Déjame hacerte una pregunta. Cuando cayeron las plagas en Egipto,
las 10 plagas. La plaga número 1, ¿quién la mandó? Moisés. ¿Quién mandó la plaga? La número 1. Y la 2 y la 3 y todas, ¿verdad? ¿Quién mandó la plaga número 1? Dios la mandó. ¿Y quién la sufrió? Todos. Los egipcios y el pueblo de Israel. Los dos. De hecho, llega a ver las líneas de pensamiento. Sabemos porque ¿alguien recuerda cuál era la petición que hacía Moisés al faraón? Decía, deja salir a mi pueblo a adorar al desierto. Y dice, no. Viene la primer plaga y y Moisés insiste con lo mismo, deja salir a mi pueblo a adorar al desierto. Y viene la segunda plaga y el faraón enojado y de repente dice, ¿saben qué? Es que toda esta bronca es porque ustedes están pensando, tienen mucho tiempo sin qué hacer y están pensando cosas. Entonces ahora les vamos a quitar la paja de los ladrillos y ustedes van a tener que ir a cortar la paja y hacer los ladrillos y todo. ¿Y qué le pasó a mucha gente? Su línea de pensamiento, por ejemplo, con Moisés, ¿cuál fue? Ya no me ayudes, compadre. Ya cállate. De perdido antes estaba mejor. Antes de perdido me traían el zacate para yo, la paja para yo hacer los ladrillos. Ahora todavía tengo que hacer. Y les dice Faraón, y no les voy a disminuir la cuota de ladrillos que tienen que producir a diario. Entonces dice, ahora es más trabajo y tengo que producir lo mismo. Hasta que llegan a cierta plaga y ya nada más los egipcios la sufren. El pueblo de Israel ya no. Si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, creo que la primera distinción es con la de la oscuridad, que dice en las ciudades de Egipto era densa oscuridad y en el campamento de los israelitas era luz como de mediodía, dice la palabra. Y así empezamos a ver hasta la última, que es la muerte de los primogénitos. Entonces corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto delante, que Dios nos ha puesto delante. 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y si seguimos leyendo más adelante, todavía les dice, y esto se los digo para que ustedes y yo no nos desanimemos. Aquí está muy claro donde dice Jesús, dice, debido al gozo que esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de más alto honor. Y sigue diciendo, y esto se los digo para que nosotros no nos desanimemos con lo que estamos pasando. Entonces, ¿cómo es que puedo llegar yo al punto de no desanimarme con lo que estamos pasando? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hay una manera, es puestos los ojos en Jesús. Él es el campeón, dice ahí, que inicia y perfecciona nuestra fe. Puesto los ojos en Él, yendo a su presencia, ahí es donde es cambiado desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Yo creo que todos aquí tenemos testimonios de eso. Entonces es puestos los ojos en Jesús. Jesús es esa manera que Dios designó en su eterna sabiduría y soberanía que fuera todo a través de su Hijo Jesús. Y por eso todo el Nuevo Testamento nos está diciendo, es en Jesús, es en Jesús. El mismo Señor Jesús cuando está aquí empieza diciendo, parte de su ministerio diciendo, antes oíste que se te había dicho esto, pero ahora yo digo esto. Y luego cuando se aparece en la transfiguración, dice que estaban ahí el Señor Jesús, dice, se apareció Moisés y Elías. Y estaban ahí los tres, y los apóstoles que estaban viendo eso dicen, es que aquí la presencia del Señor está gruesa, aquí nos quedamos, vamos a hacer unas casitas aquí y aquí nos quedamos.
Que no se vaya Moisés, que no se vaya Elías, que no se vaya Jesús, aquí nos quedamos, aquí está bien padre. El mundo ya que se prenda, que se lo consuma la lumbre, pero aquí está bien padre. Y entonces sale una voz del cielo. Y esa voz del cielo, que es Dios, dice algo muy particular. Está ahí Elías, que son simbolizando a los profetas, y está Moisés, que simboliza la ley. ¿Qué estoy diciendo? Está todo el Antiguo Testamento representado ahí. Está Moisés y está Elías. Y está Jesús. Y llega la voz del cielo y dice delante de Elías y delante de Moisés y delante de los discípulos, dice, este Jesús, Él es mi Hijo amado. ¿Y alguien se acuerda qué dice ahí la palabra esa? A Él oído. Delante de Elías y delante de Moisés y delante de los apóstoles, le dice, Él es mi Hijo amado. Elías no es mi Hijo amado, Moisés no es mi Hijo amado, Jesús es mi Hijo amado. Y dice, a Él oído. Entonces, no está desechando ni descartando el Antiguo Testamento, pero está diciendo, no podemos interpretar el Antiguo Testamento fuera de Jesús. Lo que interpretemos del Antiguo Testamento fuera de Jesús es nomás la sombra y no estamos entendiendo, claro, cuál es el cuerpo que da la sombra. Entonces está diciendo, la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y cuál carrera está hablando el apóstol Pablo ahí en Hebreos? Bueno, no el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos. ¿Cuál es esa carrera que está hablando? Bueno, el contexto de toda la carta, la carrera que está poniendo es la lucha y la batalla y el sufrimiento. Esa es la carrera de la que está hablando. ¿Por qué? Porque ellos estaban huyendo por su fe en Cristo. Y estaban siendo asesinados y les quitaban todo lo que tenían y eran golpeados por su fe en Cristo. Entonces, esa es la carrera que Dios había puesto delante de ellos. Y el escritor de Hebreos les dice, corramos esa carrera puestos los ojos en Jesús. Como veíamos la semana pasada, son cuestiones de tiempo, son estaciones, son periodos de tiempo, son fases, y esto va a pasar. Pero mientras estemos aquí, corrámoslo con los ojos puestos en Jesús. Vamos a su presencia. Te voy a decir cuál fue mi sentir de donde salió para empezar a preparar este mensaje. Es de que nosotros no corremos primero a Dios, corremos a otro lado siempre. En las cuestiones de dinero no corremos a Dios, corremos con el compadre, con el amigo, con mis activos, lo que sea, y no a Dios. En las cuestiones de salud no corremos primero a Dios, primero corremos con el doctor o con la comadre o con el método aquel que dijo y que la hierba fulana y que acá y que métete este veneno entre los ojos y luego te lo metes por las uñas de los pies y que tienes que hacerlo y X remedios primero antes que a Dios. En las cuestiones matrimoniales primero vamos con la amiga divorciada, o con el amigo divorciado, o con el juez, o con el abogado, o con el consejero, y no con Dios. Esta carrera que tenemos ahorita por delante, por eso sí, los versículos, déjenme ponérselos, vamos a leerlos ahí en la Nueva Traducción Viviente, es Hebreos 12, vamos a seguir leyendo del 13 en adelante. No los traía apuntados, pero aquí los sacamos. Es que era la otra Biblia, permítame un segundito. Entonces dice el versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. 3. Piensen
en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, esa carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, para algunos es muy difícil, para algunos no es tan difícil, para otros ha sido la más difícil de la que hemos tenido que enfrentar, pero es una carrera, tiene fin. Y nos está diciendo, esta carrera Dios la puso delante de ti. Ahora la pregunta sería, si Dios me ama tanto como dice Él, entonces ¿por qué me pone una carrera así de tantos obstáculos y tan difícil? ¿Cómo ven? ¿Será acaso que Dios nos ama y la manera en que nosotros nos hacemos más robustos como personas en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra solidez, en cuanto a nuestra firmeza en general, es que esas cosas, pasar por esas cosas difíciles nos fortalece? ¿Han oído esta frase? En inglés suena mejor que en español, que dice no pain, no gain. ¿En dónde se oye esa frase? Típicamente, ¿no? En un gimnasio, ¿verdad? Que están así, vas a hacer tres series de 8 y están 8, no, hombre, me las he hecho fácil, 8. Ahora otras 8. Y luego, ya las últimas 8, ahí uno ya no puede, ¿verdad? Y dice, no, ahí la dejamos. Y dice, no, es que si no, no sirve de nada. Tienes que darle hasta terminar las 3 series de 8 y ahí donde te está doliendo es verdaderamente donde se está haciendo robusto el músculo, está creciendo, etcétera, te estás fortaleciendo, vas a poder, etcétera. Los que van a gimnasios, que no es mi caso, podrán confirmar lo que estoy diciendo. ¿Será acaso que en la carrera que Dios está poniendo por delante, esos obstáculos calculados por Dios sean para nuestro beneficio? Sean para que seamos más robustos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra dependencia, en cuanto a que verdaderamente nos sea revelado de quién sí podemos depender y de quién no. Son muchas posibles respuestas, pero lo que sí dice la Escritura es que está diciendo, esta carrera que Dios ha puesto por delante, y si lees todos los 11 capítulos anteriores, es, yo sé que están batallando, yo sé que los están corriendo, yo sé que los están matando, yo sé que por la fe en Cristo, no vayas a dejar la fe en Cristo, es lo que le está diciendo. Es una carrera que hay que terminar y la manera que hay que terminarla es puestos los ojos en Jesús. Esa es la única manera. Entonces a través de Cristo y su palabra. Vamos a ver un pasaje que está en Lucas 10, versículos 38 al 42. Lucas 10 del 38 al 42. Dice la palabra. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, está hablando del Señor Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, y dice el 39, que esto es lo que vamos a resaltar de este pasaje, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, no está diciendo que Marta estaba haciendo algo malo. Vuelvo a decir para que lo que se nos da ser flojos así muy naturalito,
que nos sale natural ser flojos, no estoy diciendo eso, porque no lo está diciendo, es que Marta la está regando, Marta, ya ni la muelas. No le está diciendo eso. Le está diciendo de María. Entonces hay muchas cosas que hacer siempre. Y vamos, por eso decimos lo importante, ¿a qué vamos primero? Y entonces dice que estaba Jesús, estaba enseñando, y María se puso a los pies de Jesús, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y viene el contraste con Marta. Marta no estaba oyendo su palabra, estaba sirviendo. Entonces, no está mal que esté sirviendo. Lo que Jesús está resaltando cuando dice ahí, le está diciendo, estás afanada con muchas cosas, pero en el versículo 32 le dice, pero solo una cosa es necesaria. De todo este afán y de todo esto que está pasando, solamente una cosa es necesaria. Puede haber muchas cosas que queremos, que nos gustaría, pero necesarias son pocas. Por ejemplo, dice, es que yo quiero traer un carro nuevo. Pues qué bueno, pero no es necesario. Podemos traer un carrito viejito y de como quiera nos lleva del punto A al punto B. Entonces no es necesario que sea nuevo, no es necesario que sea de super lujo. Qué bueno que fuera, qué bueno que no, no sé, pero no es necesario. Cosas que sí son necesarias, por ejemplo, el alimento, el techo, etcétera, etcétera. De hecho, el mismo Señor a través del apóstol Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, cosas que son necesarias. Entonces está diciendo el Señor Jesús, Marta, estás afanada con muchas cosas, sirviendo, que la casa se vea bonita, que se vea limpia, va a venir mucha gente, aquí viene el maestro, el gran maestro Jesús viene, que todo esté limpio, que no diga, no, hombre, me llevaron a una casa que estaba toda hedionda y toda apestosa y toda cochina y no, hombre, guácala. Yo no sé qué estaba pensando Marta, qué pensaba Marta que iba a decir Jesús de su casa, pero nos revela una cosa muy importante de lo que estaban haciendo las dos personas. Y dice, una cosa es necesaria, las otras no son necesarias, son buenas, las podemos querer, las podemos buscar, pero dice, pero necesaria, dice, solo una cosa. Dice, y María le dio el clavo. María le atinó. Estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra. Entonces estamos viendo que es puesto los ojos en Jesús. Y el segundo es en su palabra. Estando con Jesús, oyendo su palabra. Y no estoy hablando de predicaciones en YouTube. Estoy hablando de que tú personalmente te pongas a leer la Biblia. Tú te pongas a leer la Biblia. Eso es básico y fundamental para poder correr la carrera que tenemos por delante. Porque si no nos vamos a descarrilar, ¿no? Que ha sido el caso de muchos cuando se aprietan las cosas, cuando vienen las situaciones difíciles, ya sean familiares, económicas o de salud y todo eso, si no sabemos cómo se debe de correr la carrera, nos salimos de la pista. Y el que se sale de la pista, no sé si les ha tocado ver, voy a traer la imagen de las carreras de motos de calle que las hacen en las ciudades. Y van volados, pasan ahí, pero van por las calles, no es una pista de carreras especial, son las calles que usan todos los días la gente de ahí y de repente tiene curvitas y todo. Y cuando uno de esos de la moto se sale, qué bárbaro. Y hasta todos los que están ahí de mirones se los llevan también. Hay videos de escenas de todo eso, de cómo sucede. Entonces cuando estamos en la carrera y la pista de la carrera se empieza a hacer delgadita y empieza a tener un chorro de curvas, está diciendo, esa carrera se corre puestos los ojos en Jesús y estando sentado a sus pies, oyendo sus enseñanzas, su palabra. Por eso veíamos al principio donde el profeta Jeremías dice, lo que yo dije, lo dije en tu presencia, en la presencia del Señor. ¿Qué podemos concluir hoy?
en esta mañana. Vamos a buscar un pasaje, 2 Corintios 4, versículos del 4 al 16. Si quieren, pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a orar, vamos a ministrar un poco al final. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Pues, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Para muchos ya ha sido mucho desgaste la cuestión de la pandemia y todo lo que ha traído, ¿verdad? Para muchos es el encierro. Para muchos ha sido que se cortaron los ingresos totalmente. Tengo amigos en Monterrey que allá estuvo todavía más estricto y más fuerte, que tenían restaurantes, que tenían lugares de fiestas infantiles, de fiestas, lugares de fiestas en general, y cerrado. Los lugares donde estaban rentando, ese tipo de negocios vacíos totalmente. Ya al principio había la esperanza de que a lo mejor el mes que entra ya abren, a lo mejor el mes que entra, y negociaban la renta un poquito y etcétera, pero llegó el punto en que ya aunque abran para mañana, yo ya no puedo. Entonces ya sacaron mesas, sacaron todo, ya cerraron completamente. Muchos les tocó la enfermedad y fueron a dar al hospital, y algunos de nuestros familiares fallecieron. Y para muchos ese es el desgaste, esa carrera que estamos corriendo. Si pudiéramos traer una escena lo más realista de lo que estaba pasando esta gente, que que el escritor de Hebreos se los escribe a ellos, donde todo lo que ellos estaban pasando. Entonces tenemos a través de la historia diferentes casos como esos. Por ejemplo, en España, en la época de la Inquisición, cuando corrieron a los judíos que vivían en España, y era un abuso, y era no nada más en las cuestiones económicas, sino en las cuestiones de salud, en las cuestiones de su integridad. Los mataban, los golpeaban, los humillaban, tantas cosas, los aventaron que salieran del país a su suerte, etcétera. Los países de Europa del Este, en aquellas épocas de los 80s y todos los 90s, cuando salían, corrían y salían nomás con lo que traían en la ropa puesta, porque los iban persiguiendo por su fe. El día de hoy, en los países musulmanes, a los cristianos, o dentro de los mismos musulmanes, los kurdos contra los otros. Y el punto que quiero resaltar es ese grupo de personas que la única razón por la que los están dañando es por su fe. Nada más es por su fe. Todo era tan fácil como decir: ok, digo que ya no creo en eso, aunque por dentro sí crea, ya no creo en eso. Y dice: ¿ya no vas a profesar eso? No, ya no. Ok, vente, se restituye todo lo que te habíamos quitado, todo te lo volvemos a restituir. Está muy fácil, ¿eh? Y en ese caso, que estaba, entre comillas, muy fácil de regresar a como estaban antes, el escritor de Hebreos le dice: no corras para atrás. Yo sé que es difícil esta carrera, pero córrela puestos los ojos en Jesús. Y dice: porque por el gozo puesto delante de él dijo: sí voy y paso por eso. Por eso empezamos leyendo: pero ustedes que me temen, nacerá el sol de justicia. Está difícil y hay que pasarlo puesto los ojos en Jesús, pero está diciendo:
Lo que quiero que veas es que no veas aquí, quiero que veas allá. Quiero que veas más adelante. Porque Jesús, su ejemplo fue por el gozo puesto delante de él, pasó la cruz, menospreciando toda la hostilidad que iba a recibir por lo que vio más allá. Que tú y yo veamos que puesto los ojos en Jesús, detrás de la carrera, detrás de la meta, está el premio. Está el premio. Pero que veamos que en esta carrera que está tan difícil, Dios nos está diciendo, aquí en esta carrera tan difícil, quiero que veas allá, pero quiero que sepas que aquí, en este tiempo de carrera difícil, yo estoy contigo. Aquí está mi paz, aquí está mi amor, y yo te llevo de la mano. No vas solo, vamos juntos. Dice ahí en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Viene hablando atrás y dice, y nosotros hemos sufrido naufragios, golpes, azotes, cárceles, todo eso. Pero lo hacemos por amor al Señor y por llevar el evangelio y todo. Por tanto, no desmayamos. A ver, repite conmigo eso. No desmayamos. Otra vez. No desmayamos. Otra vez. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Platicábamos ahorita, ¿será posible que en el plan de Dios, porque está diciendo la carrera que Dios ha puesto por delante, será posible que Dios tenga un plan detrás de esta carrera difícil para mí? Pues aquí está diciendo, esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta carrera difícil es temporal, pero la presencia de Dios es eterna. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Mi amigo, mi amiga, decídete que lo primero en tu vida es Cristo y su palabra. Esa es la decisión. No te voy a dar una metodología de que 3 veces con la rodilla izquierda ahora y luego 3 veces con la rodilla derecha ahora. No. Busca primero el reino de Dios. Es cuestión de orden. El desorden empieza porque lo primero de lo primero en nuestra vida no es lo primero. Desde ahí empieza el desorden. El Señor Jesús, puestos los ojos en Él, no los quieres, porque te voy a decir una cosa, y yo sé que muchos lo han pasado y yo también lo he pasado. En estas etapas de dificultad, de prueba difícil, nos está diciendo qué hacer. Pero todos los que estamos aquí, nos ha tocado pasar por ese periodo de dificultad y de prueba sin hacer lo que dice aquí, y pasarla sin los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en otra cosa. Y ese tipo de carrera que no están los ojos puestos en Jesús es muy difícil. Es muy difícil. Y te digo otra cosa, muchos no la terminamos, le sacamos la vuelta.
como ese ejemplo que les decía del que está haciendo ejercicio, pesas, y que va en su tercer serie de 8 y cuando lleva 2 dice aquí le paro. Tienes que pasarlo, porque si no lo pasas ahí te puedes quedar yendo al gimnasio a hacer 2 series de 8 y la tercera serie la haces nomás 2 por 20 años, te puedes quedar ahí. Y así estamos muchos de nosotros, tenemos 20 años estando en la misma carrera, porque no nos hemos dado cuenta que Dios diseñó una manera de cómo terminar esa carrera, y es puestos los ojos en Jesús, es en su presencia. Jeremías en plena cárcel dice: lo que yo dije, lo dije en tu presencia, no en otro lugar. Entonces no desmayamos. Dice, lo que hacemos es que aunque en lo exterior se desgasta, muchos de nosotros no van a dejar mentir, en los últimos 2 años siento que me envejecí 10 en todo, ya hasta estoy, ya me hice meteorólogo, ya preveo el clima con las rodillas, y en los últimos 2 años no, en la cintura y muchas cosas, y el estrés y más problemas y mucha presión, y cada vez más dura la presión, y cada quien, la carrera que el Señor nos tenga, la tuya es diferente a la mía, no son iguales y estamos en diferentes etapas, pero sí la instrucción de cómo pasar cualquiera que sea la carrera es puestos los ojos en Jesús. Me ayudan, muchachos, poniendo este pasaje 2 de Corintios en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Corintios 4 versículos 17 y 18. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Donde en el versículo 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, sino que fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Y si estas cosas que nos agobian ahorita, dice en el versículo 17, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Qué quiero decir con eso? Me voy a permitir dar un testimonio que me dieron ayer. Me dicen, estábamos repartiendo las despensas y dicen, me tocaron 2 personas, o una persona y la semana pasada otra también, que pidió que oráramos por ellos por una razón muy particular, que cuando me dijeron es una razón que está muy pegada conmigo. Me dice la persona que lo que nosotros pasamos es exactamente por lo que estaban pidiendo oración. Y cuando me dijo eso, me aflojé, empecé a llorar. Así que la siguiente semana, o sea, es ayer, dice, vuelve a pasar. Dice, yo le estaba diciendo, Señor, que no vengan conmigo, que vayan con el de enfrente o el de atrás, de los que están repartiendo despensa. No me mandes ninguno de esos, no quiero. Y me dice, pues no cree que me tocó otro de lo mismo. Si ya no quiero de esos. Y le digo, mire, la explicación fue, es que usted es la herramienta perfecta en las manos de Dios para bendecir a esas personas que están pasando lo mismo que usted ya pasó, puesto los ojos en Jesús. Porque yo sé lo que dice la Biblia y yo me puedo compadecer de esa persona,
pero mis palabras no tienen el punch que tienen las palabras de usted. Porque usted conoce la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de eso, y yo también. Usted se puede compadecer de ellas y yo también, pero yo no he pasado por eso y usted sí. Y si yo les digo, confía en el Señor te puede sanar. Tienen diferente peso, lo que estamos haciendo es un peso de gloria. Tienen diferente peso, de manera que cuando usted le dice, Dios está contigo y Dios te puede sacar adelante, te lo estoy diciendo porque aquí lo traigo, yo lo pasé. Es la herramienta perfecta. Entonces yo voy a orar para que el Señor le mande más de eso. No es cierto. Dice ahí, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Vamos a ver un último pasaje, está en Jeremías 30, del 16 al 19. Jeremías 30 del 16 al 19. Dice, pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y todos los que hicieron presa de ti daré en presa. 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tierras de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y de son muchas cosas a resaltar, pero quiero resaltar principalmente en el versículo 17 al final, donde dice, de ellos que están diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y tristemente lo digo, pero muchos de nosotros, esa línea de pensamiento es la que está dominando nuestra mente. De mí nadie se acuerda. Yo estoy pasando tantas cosas y de mí nadie se acuerda. Ni una llamada, ni un esto, de mí nadie se acuerda. Y estamos viendo todo mal, no están nuestros ojos puestos en Jesús, porque está diciendo, esa es la línea de pensamiento en todos lados, de mí nadie se acuerda, pero yo a ti te tengo en mi mente, dice el Señor. Y ese que dice, mira, de esto que nadie se acuerda, está diciendo, no, yo sí, y déjame te digo, no nomás me acuerdo de ti, sino que te voy a traer y te voy a bendecir, te voy a traer sanidad, te voy a traer. Y en ese lugar donde decían, aquí ya no queda nada, yo voy a edificar otra vez, y sobre la montaña van a edificar el templo, y ya no los multiplicaré, ya no van a ser menoscabados, o sea, ya no los van a mermar. Entonces, fuera esa línea de pensamiento de que de mí nadie se acuerda. ¿Quieres que te lo ponga más difícil todavía? A mí qué me importa que no se acuerden de mí, lo que me importa es que el Señor me tiene presente. Eso es lo más importante. Tenemos que pasar esa etapa de inmadurez, de que es que yo necesito que me hablen, yo necesito que me digan, todos necesitamos eso, pero ahí no es donde nuestra necesidad no va a ser satisfecha ahí. El Señor es el que está diciendo, yo estoy contigo. Puestos los ojos en Jesús. Quiero aclarar que no estoy diciendo que no nos hablemos y que no nos echemos ánimo, no estoy diciendo eso. Tú, para irlo a hacer con alguien más, dale,
bendice, da lo que Dios te ha dado, da de gracia lo que has recibido de gracia, pero tú no lo busques ahí. Si tú lo necesitas, búscalo allá, búscalo con el Señor, puestos los ojos en Jesús. Yo te puedo dar testimonio desde mi juventud, la etapa más difícil de toda mi vida, esa juventud. Yo encontré, se satisfizo mi necesidad, yo solo con Jesús. Yo solo con Jesús. La palabra nos habla que nos congreguemos, que seamos hermanos, pero cuando habla de la relación individual, es tú solo con Jesús. Jeremías dijo solo en la cárcel: todo lo que dije, lo dije en tu presencia. Entonces vamos a orar. Y yo quisiera que oráramos por aquellos que dicen, ya no puedo en esta carrera. Esta carrera está muy difícil, ya no puedo. Me quiero salir. Forfeit, dicen en inglés. Y vamos a orar para que el Señor personalmente, con cada quien, nos fortalezca, nos anime y nos permita ver lo que está delante, el premio que está ahí esperándonos ahí en la meta. Que esta carrera tiene un límite, se va a acabar, hay una meta, ahí vamos a llegar, hay que seguirle, vamos a llegar, se va a acabar. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, si alguno de nosotros estamos con esos pensamientos de que la carrera ya no puedo y que la queremos dejar, o que la estamos corriendo esta carrera, no puestos los ojos en Jesús, vamos a orar. Y yo quisiera que orásemos. Vamos a entonar un canto, y si tú quieres que oren por ti, nada más ahí en tu lugar ponte de pie, y yo quiero orar por los que se pongan de pie. Señor, ayúdame a poner mis ojos en ti otra vez y fortaléceme para seguir esta carrera que tú pusiste delante de mí. Y vamos a orar. Vamos a entonar este canto, y el que quiera que oremos al final, póngase de pie en su lugar y vamos a orar. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarme y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador.
quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey, y toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Incomparable Dios, incomparable Dios, eres inigualable, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Está presente aflicción, está presente aflicción, no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Está presente aflicción, está presente aflicción, no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Señor, te pedimos que fortalezcas a cada persona que se puso de pie, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y los llene de pies a cabeza. Y que les revele que la carrera se corre puestos los ojos en Jesús. Llévalos, Señor, y a cada uno de nosotros. Revélanos, que tu Espíritu Santo nos revele que tú eres lo primero, Señor. Buscar a Dios es lo primero. Buscar a Cristo y su palabra es lo primero de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con un pasaje que está en Daniel, capítulo 10, versículo 17 al 19. Daniel 10, del 17 al 19. Dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel acaba de tener una visión ahí, que lo que vio era tan terrible que se quedó sin fuerza y sin aliento. Yo no sé si les ha pasado a ustedes algo así, y no estoy hablando de una visión espiritual, sino cuando te dan una noticia, cuando pasa algo o algo que estás viendo, que te quedas sin fuerzas. Te quedas sin fuerzas totalmente. Cuando nos sucede que perdemos nuestro primer bebé, es la única vez que me ha pasado y no me ha vuelto a pasar, de que sentí donde hasta se me aflojaron las piernas y por poco me caigo cuando enfrenta uno esas cosas. Y
está pasándole a Daniel, dice, al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Está hablando aquí de alguna manera de voz profética, diciendo que es Jesús el que estaba ahí, y dice, me tocó y me fortaleció. Ahí estaba con él en su presencia y el Señor lo tocó y lo fortaleció. Y entonces está diciendo que ya que lo tocó y lo fortaleció, le dice, esfuérzate y aliéntate. O sea, párate y búscale. Te voy a decir algo, las personas que se han quedado sin trabajo, que han venido conmigo y me dicen, es que estoy sin trabajo y tengo tantos meses sin trabajo, y le digo, ponte a buscar trabajo. O sea, es que sí he ido, pero no. Le dije, no me estás entendido. Sí tienes trabajo. Tu trabajo es buscar trabajo. Y si 8 horas al día estabas antes en tu trabajo, ahorita le vas a dedicar 8 horas a buscar trabajo. Venía gente conmigo y le decían, es que ayúdeme, pastor, y que no tengo dinero, y que ayúdeme. Le digo, bueno, ok, te vamos a ayudar. Y de los tesoros de la iglesia, del alfolí de la iglesia, de los diezmos, te vamos a apoyar, porque nadie se va a quedar con hambre aquí, se va a morir de hambre. Te vamos a apoyar, pero ponte a buscar trabajo. No te vamos a mantener de chulo. Nadie se va a morir de hambre, pero no vamos a mantener flojos. Ponte a buscar trabajo. A la semana vino, ¿me pueden ayudar otra vez? Le dije, ¿cómo te fue con el trabajo? Pues es que fui a una empresa y me dijo que no. Ok, ¿y cuántas más fuiste? No, pues ni una. ¿En una semana? No. Le dije, no, si quieres que te sigamos apoyando, me vas a traer que estás trabajando 8 horas al día. Te voy a pagar un sueldo, pero tu trabajo va a ser que me demuestres que 8 horas al día estás buscando trabajo. ¿Me explico cuál es la idea? Entonces el Señor que está tocando aquí a Daniel, que está sin fuerzas por lo terrible que está viendo, lo toca, lo fortalece y luego le dice, órale, anímate, esfuérzate y anímate, aliéntate. Y luego todavía dice ahí, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. O sea, lo tocó y lo fortaleció. Y luego mientras seguía hablando con él en su presencia, entre más hablaba el Señor, más se fortalecía Daniel. Dijo, estoy listo, ¿qué sigue, Señor? Eso es la herencia que Dios tiene para los suyos. Por eso empezamos en Malaquías. Los soberbios y los que hacen maldad son como estopa en un horno ardiente. Dice, vienes para ellos un fuego y un juicio que no va a quedar ni raíz ni rama. Pero a ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana, de la manada. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia hermosa, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros prenda el fuego de buscarte primeramente a ti, de ir al lugar de refugio, de ir al lugar de salvación, de ir a tu presencia donde somos fortalecidos y somos animados y somos alentados. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque ahora nosotros vamos a ser en tus manos esas herramientas para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no entonamos una vez más esa parte donde dice, esta presente aflicción pronto va a pasar?
Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Una vez más, está presente. Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Está presente. Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta presente tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Pongo mis ojos en Jesús, Sí, Señor. autor de fe consumador. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Gracias, Señor, por tu dulce bondad, tu dulce presencia, Señor. No tenemos palabras más que agradecimiento por esa distinción que haces, que con los que te temen nacerá el sol de justicia. Gracias por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues damos gracias a Dios. Llevémonos su palabra, meditemos en esto. Y ánimo, hay que terminar la carrera, pero hay que también terminarla con los ojos puestos en Jesús. Y la carrera la vamos a ganar con los ojos puestos en Jesús.